Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Nuestra Señora del Pan, Ruega por nosotros. Bueno, primeramente voy a dar una presentación de Juan Carlos Monedero, que es nuestro invitado. Juan Carlos Monedero nació en 1985 en la ciudad de Buenos Aires. Es católico, casado y padre de un hijo, de 2 hijos. Es licenciado en Filosofía por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, escritor hace más de una década, docente, autor del libro Lenguaje, Ideología y Poder, prologado por el padre Alfredo Sáenz y el doctor Antonio Capometa. Da charlas sobre la guerra cultural, el evolucionismo, la lucha contra el aborto, la ideología de género y la guerra psicológica. Su tesis de licenciatura versa sobre el punto la teoría de la evolución y la fe católica. Tiene más de 100 publicaciones, entre ellos ensayos, artículos y notas periodísticas. Ha colaborado con distintas agrupaciones y corporaciones de la Argentina, así como también otras de habla hispana. En la actualidad escribe y dicta cursos y clases particulares, tanto de forma presencial como online. ¿Sí? La decadencia de nuestra cultura continúa. Es cierto que se trata de un proceso extremadamente difícil de revertir. Nadie lo pone en duda, pero la mirada más realista y desprestigiada no puede sino confirmar que la tendencia de los últimos años continúa indemne. El lenguaje sigue contaminado y lo siguen contaminando los ideólogos, los pseudos intelectuales y los periodistas, tanto en artículos de diario como en programas televisivos, tanto en suplementos culturales como en apuntes y textos universitarios. Por tanto, mientras permanezca la enfermedad, el deber de ponerse intelectual y moralmente a la misma también permanece. Deber que aceptamos gustosamente, cuyo origen se encuentra en la formación recibida, tanto en el hogar como en el colegio, corpus doctrinal que verdaderamente agradecemos y valoramos como un auténtico don en estos tiempos de confusión. Y el deber que se nos impone como bautizados y confirmados en la fe católica, siguiendo esa magnánima expresión del Papa León XIII. Retirarse ante el enemigo o callar cuando por todas partes se levanta un incesante clamoreo para oprimir la verdad, es actitud propia o de hombres cobardes o de hombres inseguros de la verdad que profesan. Con esto damos inicio a... Sandra, un gusto estar acá con ustedes. Para mí, esta es mi primera charla en Mendoza, en la querida provincia de Mendoza, y estoy muy contento de poder hablar con ustedes de este tema, y especialmente agradezco a Alejandra, que se ocupó de todo, de la logística, de la organización, de la convocatoria, así como también agradezco en la persona de su hija al señor Martín Villalba, que trajo acá algunos libros de mi autoría. El tema es lenguaje, ideología y poder, la guerra psicológica. Y voy a empezar explicando brevemente algo que decía el gran filósofo Juan Alfredo Casaubon. Casaubon tenía un libro titulado Palabras, Ideas, Cosas, y distinguía entre estos 3 elementos de la realidad. Las palabras, que son los términos, las locuciones, los fonemas que salen de nuestra boca. Son signos las palabras. Después esos fonemas pueden ser escritos y pasarse a grafía. Entonces, decía, están por un lado las palabras, que son los signos, que van cambiando según el idioma.
Luego están las ideas, que ya no son las grafías o los signos exteriores, sino que son los entes psíquicos, las entidades mentales, psicológicas, que refieren a lo que estamos diciendo. Y por último están las cosas, que son la realidad en sí, el ente como tal, lo que es. Entonces Casaubon explicaba que hay una relación íntima entre la palabra, la idea y la cosa. Nosotros muchas veces los utilizamos como sinónimos, sobre todo las palabras y las ideas, pero no son lo mismo, puesto que toda la entidad de la idea está en mi mente, mientras que la palabra escrita tiene independencia y una vez que yo la he escrito, digamos, puede emanciparse, yo me puedo morir y la palabra sigue ahí, mientras que toda la realidad de la idea está en mi cabeza. Y por supuesto las cosas no se las afectan. Ahora bien, existe una relación entre la palabra y la cosa, en la cual, afectando las palabras que usamos, afectamos las ideas que tenemos. Y afectando las ideas que tenemos podemos influir en la realidad. E inversamente, según cómo sea la realidad, usaremos tal o cual, tendremos tal o cual pensamiento, y según el tipo de pensamiento que tengamos, tendremos tal o cual palabra, tal o cual locución o fonema. Esto me lleva ahora a algunos ejemplos que traje, que están acá. Voy a citar algunas frases que probablemente hemos escuchado todos, más o menos, ¿no? Por ejemplo, esta postura es muy autoritaria, la profesora es muy abierta, mi papá en cambio no le gustan los gays, es muy conservador, la abuela era muy cerrada, chapada a la antigua. ¿Vos crees en Adán y Eva? Pero esa postura es casi del medioevo. 8 hijos tienen, eso ocurría en otro siglo. Yo no digo que abortar sea un asesinato, no soy intolerante, respeto todas las posturas. En el siglo XXI ya no se puede hablar de verdades absolutas, eso es fanatismo. Entonces quiero que nos enfoquemos en las palabras que yo usé en estas oraciones, que básicamente son frases que todos hemos escuchado alguna vez, más o menos. Fíjense, se habla de autoritarismo. Esto es una palabra que está mal utilizada porque no se distingue entre el ejercicio de la autoridad y el abuso de ella. No es lo mismo ejercer la autoridad como corresponde que cometer un acto de despotismo. O en otras palabras, no todo acto de autoridad es autoritarismo. Acá lo mismo, se habla de una persona con mentalidad abierta y otro, por oposición, con una mentalidad cerrada. Ahora bien, abierto y cerrado no me dice nada. Lo importante es a qué está abierto y a qué uno se cierra. Uno puede estar abierto a cosas muy malas y eso ser un demérito, o puede estar cerrado a cosas muy buenas, lo cual también sería un demérito. Entonces, cuando alguien dice, vos tenés una postura abierta o cerrada, no está diciendo nada, porque en algún sentido todos tenemos ciertas cosas a las cuales somos abiertos y todos tenemos algunas cosas a las cuales somos cerrados. Lo mismo con la palabra conservador. Es una palabra que dependerá de qué sea lo que se conserva. O la palabra gay, que es utilizada para reemplazar a la persona, como que sería el término correcto, con conducta homosexual. Porque en realidad, como ustedes sabrán, no existen personas homosexuales. Existen personas con conducta homosexual. O sea, la homosexualidad es una conducta de la persona, no es una condición íncita de la persona. Es algo que hace, no es algo que es. Pero se utiliza la palabra para dar a entender que es algo gracioso, algo alegre. Lo mismo, se habla de estas posturas del medioevo, como si fuese algo malo, algo que se hacía antes. Con lo cual se está cayendo en la falacia de apelación a la novedad. Hay una falacia, ustedes saben que en lógica se estudian los razonamientos equivocados y los razonamientos correctos. Hay una falacia según la cual todo aquello que fue prioritario, que prevaleció en el pasado, es malo. Y todo aquello que hoy, en la actualidad, prevalece, es bueno. Eso es una falacia. Porque una cosa del pasado puede ser excelente, una cosa de hoy puede ser pésima.
¿En qué se apoya esta falacia? Se apoya por analogía en la tecnología. ¿Por qué? Porque es cierto en alguna medida que a nivel tecnológico, sí, mientras más estemos cerca de la actualidad, estamos más arriba, ¿no? Y es cierto en alguna medida que cuanto más atrás nos vayamos en la línea temporal, la tecnología es de inferior calidad. Pero eso que es cierto en el plano de la tecnología, no necesariamente es cierto en el plano de la cultura, o en el plano de la filosofía, o en el plano del pensamiento. De hecho, los grandes científicos que hoy estudian la astronomía, que estudian el universo, el cosmos, han llegado a la conclusión de que, a pesar de que tenemos un avance científico espectacular, subsisten las preguntas filosóficas de siempre. Hoy podemos describir el universo, describimos la expansión del universo, que saben que ocurre a una proporción, según una proporción, mientras el universo más lejos está, se expande a mayor velocidad, mientras el universo está más contraído, se expande a menos velocidad, es decir, hay una fórmula matemática. Sin embargo, subsisten las preguntas de cómo se creó el universo, porque está claro que el universo tuvo un comienzo, no es eterno, porque si fuese eterno ya hubiese llegado a su fin, y no llegó a su fin, entonces no es eterno. Entonces los astrónomos dicen, sí, nosotros tenemos un conocimiento científico espectacular, pero ¿quién creó el universo? ¿Por qué? ¿Algún día terminará? ¿De dónde viene la materia? E incluso con esto de la expansión del universo, se verifica que la expansión del universo se da a una velocidad cada vez mayor. Por lo tanto, hay una aceleración. Por lo tanto, hay una fuerza que está detrás de esa aceleración. Y por lo tanto, los científicos dicen, ¿cómo es posible que esta fuerza nunca se canse? Porque todas las fuerzas conocidas del mundo físico-químico en algún momento se cansan. O sea, vos pateás una pelota, la pelota acelera, luego desacelera, y hay un momento en que la pelota queda fija. Entonces, ¿cómo es posible esto? Han descubierto dentro del mundo físico que actúa una fuerza que no se sujeta a las leyes de la física. Por lo tanto, es una fuerza metafísica. Todas esas preguntas están ahí. Entonces, por más que tengamos un gran avance científico, seguimos teniendo las mismas preguntas filosóficas de siempre. Por lo tanto, no se puede decir que todo lo que es del medioevo o lo que es antiguo es necesariamente malo, porque puede haber cosas antiguas excelentes y pueden haber cosas de la actualidad que sean malas. Vamos con estas últimas palabras, ¿no? Leíamos esta frase de: yo no soy intolerante, yo no digo que el aborto sea un asesinato, respeto todas las posturas, ¿no? La intolerancia. Hoy, si una persona es señalada como un intolerante, eso supuestamente es como una especie de ataque, ¿no? Yo no soy intolerante. Pero sin embargo, la tolerancia o la intolerancia son actitudes neutras. Depende de qué sea lo que toleres. El médico no tolera la enfermedad. Ustedes, cuando van manejando la ruta, no quieren un cartel que diga, bueno, quizás estamos llegando a Ciudad de Mendoza, pero es tu opinión. O es discutible si estamos a 20 o 50 kilómetros. O acá no sé si hay un bache, quizás es relativo y lo podemos debatir. No, querés un cartel que te indique, te diga, acá hay un bache, estos 50 kilómetros, estos 20 kilómetros, acá estamos en Ciudad de Mendoza. Entonces, es cierto que hay cosas que son relativas, hay cierto margen de opinabilidad, pero también hay cosas que son absolutas. Y ser intolerante con eso no está mal. De hecho, nosotros estamos vivos gracias a la intolerancia. ¿Por qué? Por los glóbulos blancos. Vamos a repasar un poco de secundaria. Algunos están más cerca que otros, ¿no? Yo soy el que está más lejos. Los glóbulos blancos, ¿de qué se ocupaban? De defendernos de las enfermedades. O sea, estamos vivos gracias a la intolerancia de los glóbulos blancos, que se ocupa, en su fanatismo intolerante y medieval, de luchar contra las enfermedades, que no se concilian con las enfermedades, que no dialogan, que no hacen una especie de
relativismo cultural donde las enfermedades y la salud nos damos la mano todos, sino que luchan contra las enfermedades. Y finalmente el fanatismo. Léon Blois, un gran escritor francés, decía: hoy se dice que cualquiera es fanático solo porque tiene ardor. Una persona defiende una postura con energía, con pasión, es un fanático. Entonces dice, con ironía, Léon Blois, dice: el verdadero fanatismo está en el sermón de la montaña, donde nuestro Señor declara que las cosas son de una manera o son de otra. Entonces, de nuevo, cuando alguien nos diga, vos sos un fanático, sos un intolerante, esas palabras no necesariamente están cargadas de un mal sentido. Y es un error grave aceptar ese lenguaje, porque ese lenguaje lo que hace es justamente, ese lenguaje, afectar cómo miramos las cosas. Y por lo tanto bloquear el acceso a la realidad. Lo bloquea. No podemos llegar a la realidad, o a toda la realidad tal como es. La segunda parte de la charla versa sobre la guerra psicológica. Acá deben haber algunos de ustedes que han estudiado psicología o que la estudian como una carrera, o psicopedagogía, o que la estudian como una materia más dentro de la carrera. Recordemos brevemente, la psicología es una rama de la filosofía. Entonces, la concepción psicológica que tengamos no es autónoma, no está desgajada o separada de la filosofía, sino que depende íntimamente de la filosofía. Si yo tengo una filosofía materialista y creo que el hombre es solamente un conjunto de aspectos físico-químicos, muchas gracias, entonces mi psicología va a ser materialista. O sea, lo que se dice en la cátedra filosóficamente luego tiene una traslación directa a lo que se habla en el diván. Si viene una persona a decirme, yo soy psicólogo, me dice, me siento mal porque no sé si la vida tiene sentido, si Dios existe, si Dios no existe. ¿Qué le va a decir un psicólogo materialista? Va a decir, no te preocupes, son todas mentiras, usted viva la vida y ya está, quítese la angustia. Es decir, en cambio, si hay una filosofía que ve al hombre como una criatura corpórea espiritual, corpalma, como dicen algunos autores, donde el espíritu está unido a la materia íntimamente, entonces luego cuando esté en el diván con una persona va a reconocer que esa persona puede tener problemas físicos, pero también puede tener problemas psicológicos, problemas espirituales, y va a ver al hombre como un todo. Entonces, la guerra psicológica, nosotros vamos a verla como una guerra, primero que nada, no declarada. No es una guerra declarada. No es una guerra de ocupación de territorios. No es una guerra convencional. Entonces, en la guerra convencional, que, por decir algo, no sé, Rusia-Ucrania, Rusia ataca, ocupan territorios, se lanzan balas, misiles, cañones. ¿Quieren otro ejemplo? La Segunda Guerra Mundial. El eje contra los aliados, ocupan territorio, uno lo ocupa el otro le gana, luego pierde, luego gana, recuperan, avanzan, retrocesos. O las guerras modernas. Napoleón invade con una treta, invade Francia, invade España, ocupa España con un engaño. Bien. O las guerras medievales, las cruzadas, o las guerras de expansionismo del Imperio Romano. Esa es la guerra convencional, una guerra declarada, abierta, donde están claras las cosas. Vos estás ahí, yo estoy acá y luchamos. La guerra psicológica es todo lo contrario, es una guerra invisible y apunta a los aspectos mentales de la persona. Por supuesto que tiene consecuencias en el cuerpo, puede tenerlas, pero apunta fundamentalmente a la psicología de la persona. Entonces tenemos que saber en esta guerra psicológica cómo es el hombre. ¿Y cómo es el hombre? Dijimos que es cuerpo y alma, ¿verdad? Cuerpo y alma. Entonces sabemos que, por la filosofía,
que el alma tiene dos potencias. Vamos a ver quién se las acuerda. La inteligencia y la voluntad. Y esa voluntad es libre. Luego tenemos el cuerpo con sus apetitos. Apetito irascible, apetito concupiscible. Y luego tenemos ese intermedio que de alguna manera es el punto nexo del cuerpo y del alma. Son los sentidos internos. Entonces la guerra psicológica va a afectar la inteligencia, va a afectar nuestra voluntad, va a afectar nuestra libertad, va a afectar nuestros sentidos internos y va a afectar nuestros apetitos. El irascible, que es el apetito de los bienes arduos, y el concupiscible, que es el apetito de los bienes deleitables. Decía Allenta que se trata entonces no de conquistar las armas, sino de conquistar las almas. Y que en la guerra psicológica el enemigo busca provocar que tengamos vergüenza sobre nuestras propias ideas. Que tengamos un complejo de culpa. Generar inhibición e impotencia en nosotros. Alimentar la sensación de que no se puede hacer nada. Hacernos creer que la mayoría de los argentinos no se identifica con los ideales y principios de Dios, patria y familia. Dijimos que es una guerra invisible, no convencional. ¿El objetivo cuál es? Hacernos creer que para evangelizar debemos suavizar o matizar el mensaje, empujarnos a falsos debates, a donde generalmente dos poderes malignos se disputan algo y forzarnos a elegir un bando. Esto en política, por ejemplo, se ve claramente entre macrismo y kirchnerismo. Se matan entre ellos y cada uno nos mira a nosotros y dice, ¿qué vas a hacer vos? Y a veces uno dice, pero acá no hay bien que elegir. Y sin embargo te tironean y te meten en una pelea que no es la tuya. El escenario de la guerra psicológica es amplio. Incluye todos los medios de comunicación, pero también incluye la cátedra universitaria, incluye el espacio público, las pintadas, aunque quizás algunos no sé si ustedes preparan mucho en eso, pero hay muchas pintadas acá en Mendoza que tienen todo un impacto visual. Por supuesto los medios, la radio, la televisión, internet, los sermones, los afiches callejeros, la música en los pubs, en los boliches, en los bares. Y acá está la clave. En la guerra psicológica no se busca arrebatarnos las cosas, que eso era lo propio de la guerra convencional, sino básicamente que nosotros mismos las entreguemos. No es que nos llevan a la muerte como en la guerra convencional, sino que nos rodean hasta que uno mismo pone la cabeza en la guillotina. Vamos a hacer algunos ejemplos y después pasamos al primer descanso, ¿sí? No sé si oyeron hablar del experimento de Asch. ¿Alguna vez? Salomón Asch. Este hombre se dedicaba a psicología social. Entonces hizo un experimento que lo presentó como un experimento visual. Entonces dijo, bueno, vamos a poner un grupo de gente que sean 50 personas, de los cuales 49 van a ser actores y solamente uno va a ser el ingenuo que va a estar ahí, que en realidad este uno es el verdadero sujeto del experimento. Entonces dijo, bueno, prepararon, imagínense ustedes, y un poquito más de gente, ¿no? 50 personas. Y les presentaron un pizarrón. En ese pizarrón tenían 3 líneas, la A, la B y la C. Entonces había una línea que era de este grosor, esta línea de este grosor, esta línea de este grosor. Entonces luego le dijeron, bueno, ¿cuál es la línea que más se parece? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Supuestamente era una cuestión visual. Voy a poner así, a ver si ustedes lo ven mejor. ¿Vos lo ves bien? Perfecto. ¿Cuál es la línea que más se parece? A esta. La C. Ahora, todos estos actores estaban complotados con el
señor que hacía el experimento para decir al unísono que la línea más parecida era la A. Y este era el único que estaba fuera del experimento. Entonces, ¿qué se hizo? Lo que se hizo fue, todos digamos que es la A, y vamos a ver cómo responde el otro. Y se descubrió que, en muchos casos, esa persona acomodaba su opinión a la opinión de la mayoría. Estoy hablando de un tema muy simple, no estoy hablando de un tema de historia, de filosofía, un tema complejo, estoy hablando de algo muy simple, una cuestión visual. El tipo acomodaba su opinión para no chocar. En un 75% de los casos, la persona se acomoda a la presión de grupo. Entonces, ¿qué hacía hábilmente? No era el primero que le preguntaban, primero le preguntaban a uno, al otro. Y al final, luego de que este tipo había escuchado los 49 y ya sabía que estaba solo, ¿y usted qué piensa? Esto mismo hacen con nosotros. Son falsos consensos. Ellos no piensan que la línea más parecida sea la A. Lo dicen y después se sientan a ver cómo va a responder el otro. En un 75% de los casos la persona termina cediendo a la presión de grupo. A veces se acomoda de entrada. No, es la A. Y a veces dice no, es la C. Entonces ahí en ese momento los actores estaban preparados para darse vuelta y decir no, pero ¿cómo vas a decir que es la C? ¿No te das cuenta que es la A? Y la mayoría de personas a la 2, 3, 4, 5, 6, a la séptima vez de que la gente insistía con la presión del grupo, era una publicidad que terminaba el otro cediendo. 75% terminan cediendo tarde o temprano. Y solo un 25% de personas, que acá esperamos estar nosotros, son los irreductibles, son los tipos que te mantienen la pulsión y te dicen yo estoy viendo que la línea parecida es la C y vos no me podés, y ni vos, ni nadie, ninguna mayoría me puede decir lo contrario, porque yo estoy viendo eso. Bien, estos experimentos sociales se han hecho muchos más, después les vamos a contar después del corte, pero lo que hacen es condicionar, presionar a la gente, y es una guerra psicológica. Porque no te lo dicen, pero en el fondo te están chantajeando. Hablamos del experimento de Asch como un experimento de psicología social. Hay otro experimento más doméstico, si quieren, pero que le ocurrió a un autor llamado Pablo Davoli, por ahí algunos lo conocen, que tiene un libro muy interesante que se llama La Guerra Invisible, que justamente habla sobre la guerra psicológica. Y miren lo que cuenta. Este Pablo Davoli es profesor, si no me equivoco, en la Universidad de Rosario, en Santa Fe, en la Universidad Católica. Entonces resulta que en un momento este profesor formó a varios alumnos que eran pro vida. Y había un programa de radio que se dedicaba al tema y en ese momento dijo, bueno, vamos a plantear distintas posturas sobre el aborto. Entonces el programa de radio invitó a la gente a que dijeran, bueno, todos los que tengan alguna posición sobre el aborto están todos llamados a comunicarla, a expresarla, llaman, acá tienen su teléfono, escriben con nombre y apellido en un chat o llaman por teléfono y dejan su mensaje identificándose y dicen si están a favor, en contra, por qué, perfecto. Entonces, supuestamente el programa de radio, digamos que la jugaba de neutral, ¿no? Nosotros sabemos que no hay neutralidad en este tema, pero supuestamente el programa de radio decía yo recibo a todos. Entonces este profesor cuenta que con varios alumnos, cada uno de ellos hizo su llamada, excepto la responde a ella. Y sabían ellos, porque las habían hecho ellos mismos las llamadas, que por lo menos había 4 o 5 llamadas de personas que decían, hola, me llamo fulano de tal, soy pro vida por esto, por A, B, C, D, y dejo mi opinión. Adivinen qué hizo el programa de radio. No publicó ninguna de los comentarios o de los textos que los chicos habían mandado. Ni uno solo.
Entonces publicó solo los comentarios de la gente que estaba a favor del aborto. Con lo cual, ¿qué impresión se llevó? ¿Creen ustedes que se llevó de impresión la audiencia de esta radio? La prohibida. O sea, yo convoco un debate y viene solamente una parte y la otra parte no dice nada. La gente se lleva la impresión de, entonces no tiene nada para decir. Y lo único que escuchan es las posturas y los tópicos pro aborto. Y fíjense, ¿cómo lo hicieron? Es una guerra psicológica. No es que refutaron a una persona pro vida, sino que simplemente la corrieron, la cancelaron del debate. Mientras decían que aceptaban a todos, en el fondo estaban haciendo lo contrario. Esto lo cuenta Pablo Doble en su libro. En otras ocasiones, la técnica es más hipócrita. ¿Por qué? Porque generan un debate y traen a un intelectual abortista, un abogado reconocido o un activista que ha estado en todo el mundo y lo ponen a debatir con un chico de 18 años. Yo tengo nada contra los chicos de 18 años, yo también fui hace mucho un joven de 18 años, pero evidentemente vos no podés poner a debatir a un chico de 18 contra un tipo de 45 que tiene mucha más experiencia, que tiene más formación. Pones a un tipo de 45 con otro más o menos del mismo calibre, o pones a dos chicos de 18 años a debatir. Bueno, TN, Intratables y varios programas de televisión han hecho eso durante años. Traían a gente, a militantes aptísimos, y lo que hacían era no invitar a, por ejemplo, Mónica del Río, que seguro por ahí algunos de ustedes la conocen, que es una persona que maneja el tema pro vida hace décadas, no hace años, décadas. O ponían a un intelectual progresista y no invitaban, por ejemplo, a un intelectual católico fallecido hace poco, Héctor Hernández, que es especialista en temas de derecho, era especialista en temas de derecho y vida. O a Ricardo Baj de Chazal, otro especialista en temas de derecho. O a otro militante pro vida que es muy bueno en los debates, Roberto Castellano. Entonces, ¿qué hacen? Generan esos falsos debates con personas que no están idóneas. Por supuesto, luego, cuando la fama de muchos de estos intelectuales que he mencionado creció, otros tuvieron que invitar. Ustedes van a ver en las redes debates de Roberto Castellano, algunos de Mónica del Río, pero no es lo común. Muchas veces invitan a un superboxeador que tiene 50 peleas contra un chico que recién está empezando sus primeros entrenamientos, y obviamente el resultado es desparejo. Otra estrategia es interrumpir. Interrumpen en los debates. Típico. Ustedes agarran un debate, TN, le dan primero la palabra a los abortistas, y agarran un abortista a las 3, 4, 5 minutos, que en televisión es un montón, y nadie interrumpe. Habla el provida y a los 30 segundos hay alguien que lo está interrumpiendo. Es impresionante la diferencia, lo habrán visto por ahí. A los 30 segundos. El otro está 5 minutos a sus anchas. A los 30 segundos el otro lo corta. Otra, supónganse, se plantea un debate, invitan a dos pro vida, invitan a dos abortistas y hay dos moderadores. Empiezan a discutir y cuando los moderadores ven que por ahí los dos abortistas están en problemas y los otros están haciendo las cosas bien, intervienen los dos moderadores, entonces ya es 4 contra 2. Ya no es 2 contra 2, es 4 contra 2. Entonces, de nuevo, ¿qué se lleva el auditorio como percepción? Porque esto es un juego de percepciones. ¿Qué se lleva el auditorio como percepción? Y son 4 contra 2. O sea, que es mayoría... Que la mayoría de la gente, bueno, que hay algunos así, medio loquitos, pro vida, pero que la mayoría de la gente está en contra. ¿Se acuerdan que hace 2 o 3 años, yo dije por acá hace 2 o 3 años, unos veganos entraron en la rural? ¿Se acuerdan de ese episodio? ¿Alguien lo quiere contar?
Veo que varios se acuerdan y además lo disfrutaron. Si alguien me hace el favor de contarlo, don yo gordo. Vienen todos los años en lo rural, que es un centro centro que está en medio de Capital Federal en Palermo. Así es. Es un lugar que se creó como para... Finalmente se mostraban los animales, los mejores animales del país, venían los estancieros, los compraban, los vendían, siempre seleccionaban la raza. Y bueno, hoy se usa para hacer muestras, exhibiciones, y una vez al año van los gauchos y hacen exhibiciones con los caballos, premian a los mejores según la categoría, etc. Y un año, hace un par de episodios, entró de la rural, entró un grupo de veganos a lo que es la arena, digamos, o sea, abajo en el estadio, y los gauchos lo sacaron a rebencazo. Bueno, los videos son bastante cómicos, desde un punto de vista. Y bueno, después los invitaron a un debate de televisión. Entonces, el debate terminó cuando uno de los gauchos les preguntó a los veganos si sabían que si habían ordeñado una vaca alguna vez. Es bastante cómico. Así es. Fue bastante cómico la repercusión. Te agradezco la explicación. Recordame tu nombre. Mariano. Mariano. Exactamente. Fue eso. Entran los veganos y entran los gauchos a rebencazos y los sacan. Entonces, circulan los videos, mucha gente festejando que al fin a estos tipos que por un lado dicen no, esto es un crimen, comer carne es un crimen, y por otro lado están a favor del aborto, con esa hipocresía mayúscula, alguien les dio su merecido. Esa misma noche, Intratables organizó un panel donde había 2 gauchos y 2 veganos. Y el resto eran los panelistas del debate. Ahora, fíjense las proporciones. Si ustedes ponen, estos 2 eran los que estaban discutiendo. Y acá tenías algunos que, uno era, bueno, yo no soy vegano, pero, bueno, está bien, tienen su libertad de manifestarse. El otro que decía, yo no soy vegano, pero no quiero que alguien lo saque a rebencazos. Y la cuestión era esta. En este debate, los veganos estaban sobre representados en relación a la realidad de la Argentina. Porque si vos haces un cálculo, la cantidad de veganos real en el país debe ser esta. Pero no era esa la proporción acá, la proporción acá era muchísimo más alta. Entonces, de nuevo, ¿qué pasa? ¿Qué impresión se lleva? ¿Qué percepción se lleva alguien que vio ese debate? ¿Veganos o defensora de los veganos? O si ustedes quieren, que por lo menos los veganos son mucho más fuertes y mucho más numerosos y mucho más representados en el debate televisivo que en la realidad. Entonces fíjense, esto es, manejan cómo vemos las cosas a partir de cómo sitúan estratégicamente las personas en los debates. Y esto es todo un juego de luces, no es real. Esto yo lo que quiero que se lleven a sus casas, uno de los conceptos claves. Sí, se le da entidad a algo que no existe y Exacto. de pronto aparecen 2 posturas Como iguales, como si fuesen cierta equivalencia, y no la hay. Pero en la televisión la hay. ¿Y cómo? Por la televisión no solamente, sino por la ubicación estratégica de las personas. Porque además estos tenían, si bien no eran directamente veganos, lo que hacían era, bueno, está bien, no le daban toda la razón a ellos, sino que, bueno, está bien, y siempre intentaban como de llevar la cuestión a un punto donde no haya tanta diferencia. Somos un país absolutamente desgasado, carnívoro. Entonces, realmente lo que se hizo fue una manipulación de la opinión pública. ¿Cómo? De esta manera. Puedo agregar una al anecdotario que probablemente te pueda resultar interesante. Bueno. En un medio local acá en Medellín sacaron una encuesta de tantas que hacen, en ese caso creo que era sobre el aborto. Entonces, el trabajo logístico de muchas señoras, que generalmente mandan por WhatsApp y dicen votar, no, votar, no. Sí. Entonces,
la encuesta rápidamente había un 80% en contra del aborto y un 20% a favor, más o menos. ¿Sí? Y al día siguiente o a los 2 días, el mismo medio salió a decir que esa encuesta no había sido real, que la encuesta, con estas mismas palabras, había sido vandalizada al viralizarse de modo excesivo e interesado. Qué bárbaro. La encuesta fue vandalizada. Así de, Claro, si dice lo que ellos no quieren que diga, fue vandalizada. Si dicen la postura, el resultado, lo que a ellos les conviene, está perfecto. Qué increíble, ¿eh? Sí, viene lo mismo. Viene, o sea, no pudieron cambiar el resultado, entonces no. Me llevo la pelota y no juega nadie más. Claro, además no tiene lógica. ¿Cómo podés vandalizar una encuesta? A veces también la guerra psicológica se hace a través de meras propuestas. Creo que una manera de deslizar un tema es la pregunta. Pónganse que yo le hago una pregunta a un tipo, un político. Le digo, ¿usted es corrupto? No lo estoy diciendo corrupto, pero ya que le haga la pregunta, lo estoy un poco ensuciando, porque si no hay un elemento objetivo, ¿por qué le hago la pregunta? Bueno, haces esa pregunta a cualquiera. Hace poco, un mes y medio, 2 meses, circuló, también en Intratables, esta especie de encuesta, que es, ¿usted está a favor o estaría a favor del chip sanitario? Para si ustedes no lo sabían, yo esto les confieso que en algún momento pensé que era una especie de fake news. Hace varios años que en algunos países de Europa se está insertando un chip en el cuerpo humano. Supuestamente la persona pasa, pone en sí los datos y la computadora lee la muñeca y puede saber los datos contables, incluso puede ser que tenga algún tipo de dinero ahorrado, de crédito, ¿no? Y esto ya existe. Hay un artículo oficial de la BBC News, que es un medio de comunicación progresista, donde dicen, sí, en Suecia, en algunos países del mundo ya se está presentando. Y acá en Argentina hicieron este experimento social. ¿Usted estaría a favor? Por supuesto que, si no me equivoco, el 85% dijo que no. Entonces, uno de ustedes podría decir, bueno, calma. Apenas el 15% dijo que sí. O sea, más de 4 o 5 veces dijeron que no. Pero acá también hay una estrategia psicológica. El solo hecho de que se deslice la cuestión es parte de ir introduciendo la idea para acostumbrarnos a discutirla. Entonces acá el problema no es que nos pongan el chip, sino que se discuta, que esté en la mente de alguien que nos podamos poner ese chip. ¿Y cuál es la manera hipócrita de deslizarlo? Con una encuesta. Porque el tipo, si vos le decís, hey, estás favoreciendo el chip, el tipo ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir Fantino? No, yo no estoy. Yo es una encuesta. Yo solamente estoy preguntando a la gente. Y con eso invoca la inocencia. Pero, obviamente, son maneras subrepticias de ir introduciendo conceptos, ¿no? Otras veces es con tweets o mensajes irresponsables. En el 2018, les recuerdo que estaba el gobierno de Macri, desde el tweet del Senado, de La Nación, alguien, nunca supimos quién, publicó un mensaje que justificaba la pedofilia. Y hubo una persona, se citó un tipo, una radio que decía, no, bueno, que una cosa es el pedófilo, otro el pederasta, y que la pedofilia, que bueno, que habría que ver, que... Hubo una reacción en masa, y creo que entraron en ese momento no sé cuántas personas, y todos a pegar al tuit, a criticar el tuit, y obviamente, luego de 2 o 3 días, el Senado tuvo que retirar el tuit. Pero nunca nadie se hizo cargo. Y de nuevo, son globos de ensayo. Ellos están probando. A ver cómo funciona, la población, cómo reacciona. Si yo digo esta barbaridad, ¿qué pasa? ¿Se me vienen todos al humo y me dan de rebencazos?
O por ahí pasa y nadie dice nada. Bueno, esta vez le salió mal. Pero van de a poquito deslizándolo. Lo mismo, por ejemplo, con películas o con series. ¿A ustedes les parece casual que haya algunas películas donde se va deslizando la idea de historias de amor entre un hombre, no sé, por decir algo, de 55 con una mujer de 24, 28? O una adolescente, una mocosita de 16, de 15 años y un tipo de 40. O sea, antes de que ocurra en la realidad hay que mostrarlo en alguna imagen. Y qué mejor que el poder del cine o de la serie. Lo van dejando. Lo mismo con la eutanasia. Series donde se ve a una persona, un pobre abuelo que sufre, y luego hay una persona que comprensiva que dice, no, abuelito, yo no quiero que sufras más, entonces se plantea el debate. Entonces tenemos que entender que esto es desembosado y que nadie va a venir con buena voluntad, porque justamente lo propio de la guerra psicológica es el golpe bajo. No es que alguien se siente y dice, bueno, mire, yo le voy a dar mis argumentos a favor de la eutanasia, sino que lo que hace es orquestar una maniobra a través del cine, de los medios de comunicación, de la presión psicológica, lo que sea, para provocar un resultado. Entonces no hay honestidad intelectual, hay manipulación, hay una instrumentalización de la opinión pública. A veces también decíamos que uno de los objetivos de la guerra psicológica era generar la sensación de que no se puede hacer nada, ¿no? Desesperanza, que esto lamentablemente es bastante común en nuestro ámbito de formación. Hay muchas personas que son brillantes y con mucha formación, pero que a veces incluso gente grande, yo conozco gente de 70, 80 años, y dicen, ya no se puede hacer nada, está todo copado, no se puede hacer nada. No, por ahí ustedes también habrán escuchado alguna vez eso. Eso es exactamente lo que el enemigo quiere que nosotros pensemos. O sea, si yo fuese el enemigo, yo quisiera que nosotros no hagamos esto. No estemos acá pensando cómo vacunarnos contra la guerra psicológica, sino que si yo fuese el enemigo, ¿qué es lo que quisiera? Me encantarían personas desmotivadas. Personas sin capacidad de reacción, sin capacidad de lucha. Entonces yo les haría creer a ustedes no pueden. Virgilio, el gran poeta, dice, pueden los que creen que pueden. Entonces, si yo no creo que puedo, no voy a poder. Por supuesto, esto no es un voluntarismo, porque poder es condición del éxito, no es su causa necesaria. Yo puedo creer en mis capacidades y, sin embargo, no tener éxito. Pero hay una cosa que es segura, si yo no creo posible la victoria, no puede haber victoria. Si yo la creo posible, quizás la haya. Pero de otra manera es imposible. No hay ninguna posibilidad de que ustedes, pónganse, si alguno de ustedes hace deporte, que ustedes ganen un partido contra el equipo adversario si no creen que es posible ganarle al equipo adversario. Bien. Entonces, a veces, ¿qué hacen? Infiltran gente en nuestro ámbito que es desordenada, que tiene mala doctrina, que tiene dinero y entonces aglutina personas, y esa gente luego da un mal mensaje. A mí me ha pasado, esto con mi esposa nos ha pasado, ir a marchas pro vida en Buenos Aires, creo que acá no es así, afortunadamente, donde hay personas que tienen pésima doctrina, pero lo único que tienen es dinero, y ponen un altavoz, y ponen un escenario, y entonces copan todo. Y recuerdo, hace 2 o 3 años, que una de las consignas era, somos la mayoría celeste. Como si las mayorías fuesen el criterio último de la verdad. En esos lugares, por ejemplo, cuando una persona quiere hablar de Dios, le dice, no hables de Dios, no menciones la palabra Dios. No hables de las causas políticas, últimas, económicas, de que hay un nuevo orden mundial, de que hay un globalismo, no hables de eso. E incluso
en el debate entre, cuando fue lo del 2018, el macrismo impulsó la ley del aborto, ahí hubo grupos pro vida que dijeron, no nos digan antiderechos, y nosotros no les vamos a decir asesinos. Y se llegó a una especie de negocio, o de acuerdo, donde los pro vida decían, nosotros a ustedes vamos a evitar decirles asesinos. Ahora, ustedes no nos digan antiderechos. ¿Pueden creer? Cuando yo supe esto se me cayó la cara de vergüenza. Está en La Nación, ustedes buscan La Nación, palabra asesino, o sea, no es algo que escuché yo porque estoy ahí, no, está ahí. Entonces son compromisos espurios. A veces, ¿qué es lo que le conviene al adversario? Infiltrar gente en un movimiento pujante y que esos movimientos estén conducidos por ineptos. Les cuento una. En los años 50, ustedes saben que gobernó hasta el 55 Perón. Perón tenía, por supuesto, la oposición del radicalismo. Y había en el radicalismo dos grandes figuras. Una era Balbín y otra era Frondizi. Frondizi era mucho más capaz que Balbín, mucho más capaz. Entonces, Perón, ¿qué hacía? Cuando tenía que criticar a alguien, no lo criticaba a Frondizi, porque si Perón, presidente de la Nación, critica a Frondizi, la figura de Frondizi, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre con la figura de Frondizi? Crece. Entonces, ¿qué hacía Perón? Criticaba a Balbín, que era... No era por supuesto no era ningún tonto, pero no era tan inteligente como Frondizi. Entonces, crecía la figura de Balbín y era un enemigo al que Perón le convenía más que crezca a otro que era mucho más inteligente. Acá pasa lo mismo. O sea, ¿ustedes creen que personas con excelente formación son el enemigo que los abortistas o los feministas quieren tener enfrente? No, de ninguna manera. Entonces hacen crecer a gente que no es apta, que no tiene formación, y la gente que tiene formación queda como queda eclipsada. Por eso muchos movimientos se vuelven poco serios, les quitan profundidad, se esfuerzan a no hablar de Dios y les atan las manos en relación a la ley y a los políticos y eclesiásticos corruptos. Se convierten en frentes de algodón. Entonces, lo que se va haciendo, se va licuando la resistencia pro vida. Habrán escuchado esta frase, disidencia controlada. Lo habrán escuchado por ahí, ¿no? O sea, el enemigo que hace, genera una disidencia que en el fondo controla a él. Entonces, lo que hace la mayoría de la gente es ir detrás de esa disidencia. Y entonces, el tipo está tranquilo porque sabe que en última instancia el que maneja eso es él. Y esa gente, ustedes me dirán, ¿qué son? ¿Corruptos, traidores, tontos, honestos? Honestos pero sin aptitud, yo no lo sé. No soy psicólogo. Pero el efecto lo veo. Son muchas veces, no todos, y por eso en Mendoza yo lo rescato muchísimo, que en Mendoza no se ha ido con un discurso más profundo y duro, porque también hay mejor formación. Pero en muchos de estos movimientos no se va a las causas del problema. No se habla del globalismo, no se habla del nuevo orden mundial, no se habla de que hay una campaña de reducción poblacional global, financiada por el Banco Mundial, financiada por los grandes magnates, por un Bill Gates, por un Soros, por los organismos globalistas, impulsada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, impulsada por la Organización Mundial de la Salud. No se quiere hablar de eso, porque acá también no es solamente el aborto. Por supuesto que el aborto es un asesinato y es una cosa abominable, pero el aborto es el último coletazo del diablo, pero dentro del cual hay otros: eutanasia, la mentalidad anticonceptiva, el liberalismo, el comunismo, y todo esto sí está manejado por la misma revolución mundial anticristiana. Por supuesto, pero nosotros, ¿está bien que hagamos una lucha contra el aborto? Sí, por supuesto que está bien, pero no olvidemos que es un tentáculo de la hidra, no es toda la hidra.
sino que es un coletazo dentro de esa, y que luego, además de cortar la cabeza a la hidra, hay que apuntar al corazón. El corazón es la ruptura del orden social cristiano, que lo habrán escuchado. El orden social cristiano tiene lugar cuando el poder político, cuando las personas y cuando la conducta y las costumbres de una ciudad o de una población siguen la ley de Cristo, siguen el Evangelio. Eso es el orden social cristiano, que puede ser con monarquía o sin monarquía. Que la forma política que tenga lugar es neutra mientras tenga lugar esto. La Iglesia dice que con que la forma política sea teóricamente pura es suficiente. Pero después lo importante es la conducta y las costumbres y las leyes de esa ciudad. Pero justamente, y decía el padre Membiel, y con esto ya voy terminando, el centro del ataque es el orden social cristiano. Lo que han roto es la ruptura entre el poder espiritual y el poder temporal, que no significa que, esto para sobre todo los que les gusta mucho la historia, no significa que el Papa tenga que decidir al rey o que los eclesiásticos tomen decisiones, sino que es algo mucho más profundo. El orden social cristiano es, como dijimos, los pueblos mismos, sus costumbres, sus conductas, teniendo como mira el Evangelio, ¿no? Como diría Hugo Verdera, citando a Membiel, es que la patria terrestre mire a la ciudad celeste. Ese es el orden social cristiano. Entonces, ¿qué hacer? Primero, pequeñas acciones, siguiendo y terminando en las grandes. Difundir el buen libro. Acá me acompaña una señorita que tiene un padre que se dedica a difundir los buenos libros. También sé que por acá en Mendoza hay otro muchacho que debe ser conocido de ustedes, Pablo Ferrari, que también vende el buen libro. Armar redes de trabajo. Solo favorecer gente de buena doctrina, no favorecer gente que tenga mala doctrina, porque pueden ser personas que nos terminen llevando al abismo. No esparcir desesperanza, esto que decíamos hace un rato. No medir todo con la regla del éxito, así como en la economía la rentabilidad no es la norma última, tampoco el éxito humano es la norma última en las acciones. A veces es preferible, como decía Aristóteles, lo honorable a lo exitoso. Por supuesto que hay que buscar el éxito, pero no como algo que suprima el honor. Formar cuadros, formar ese núcleo duro. A veces la gente quiere ir y decir, bueno, vamos a llevar a 10.000 personas, vamos a llevar a 100.000 personas. Y se olvidan que para llegar a 100.000 personas hay que primero llegar a 10, o a 50, o a 100, o a 1.000. Entonces es importante formar ese núcleo duro, que luego, sí, por supuesto, expanda a la periferia su influencia. Y que ese núcleo duro debe tener una formación profunda en todo, no solo en el tema provincial, que, insisto, es importante, pero también en otros temas de historia, de psicología, de política, de leyes, de cultura general, de filosofía, de teología. O sea, porque es un cosmos, no es solamente... Hay un grupo en Buenos Aires que dice, acá solamente te pedimos que seas provida, después podés ser lo que sea. Incluso defender la ideología de género, sí. Y es una cosa que no tiene sentido. Porque ¿cómo vas a ser provida y defender la ideología de género? Puede haber alguien que tenga esa confusión, pero a esa persona hay que explicarle. Vos no podés aceptar acríticamente en tu espacio. Bueno, eso a veces pasa. Entonces, hay que tener esa profundidad y fomentar esos cuadros, ese núcleo duro que luego se expanda. Incentivar espacios como ateneos, debates, cafés literarios, conocer a cada una de las personas que integran los grupos y ver qué puede aportar cada uno. Alguno sabrá hablar en público, otro sabrá doctrina, otro sabrá traducir. Hay personas que a veces se ofrecen y dicen, este artículo que escribiste me encanta, te lo voy a traducir, no sé, al italiano, o al alemán, o al inglés. Esto es fundamental, que vayamos expandiendo la verdad. O al portugués. Otro que sepa organizar, otro que pueda donar dinero. Una cosa que a veces uno dice, no, ¿cómo vas a donar dinero? No, y sí, las cosas se hacen con dinero. Otro que tenga conocimiento de logística, otro que tenga dominio de redes sociales, otro que sea fotógrafo,
otro que sea diseñador gráfico, otro que tenga conocimientos de economía, algunos que sepan cantar, otros que sepan embellecer un espacio con música, otros que sepan escribir, otros que sepan artes marciales y que digan, ¿saben qué? Este grupo de jóvenes, yo les puedo enseñar artes marciales, otros que sepan entrenar y que digan, mira, yo lo que me dedico es ser personal trainer y te ofrezco esto. O sea, que cada uno ponga sus dones, sus talentos al servicio de los demás. Y procurar que tengan una justa remuneración, ayudarnos entre las familias, los unos a los otros, ¿no? ¿Por qué? Porque, y con esto vamos terminando, el testimonio lleva tiempo y sacrificio. Y hay mucha gente que nosotros no sabemos, porque no lo dice, no viene con un cartel, pero hay mucha gente que ha perdido cosas por decir la verdad. Entonces tenemos que ayudarnos. Por ejemplo, en Tucumán, recuerdo el caso de un docente que enseñó en clase que la homosexualidad era una conducta desordenada. Fueron y lo atacaron. Entonces fue muy bueno que a ese hombre perdió el trabajo, pero se le acercó una comunidad y le dijo, bueno, perdiste el trabajo, pero yo te ayudo a que puedas seguir manteniendo a tu familia. Eso es fundamental. No que perdiste el trabajo, bueno, que Dios te ayude. O sea, nosotros debemos ser, ¿no? Esos dedos de Dios que nos ayudamos a los demás. Eso es caridad básica. Sobre todo si esa persona ha sufrido como consecuencia de dar testimonio de la verdad. Así que, estimados, de esto se trata. Lenguaje, ideología y poder, la guerra psicológica. Corto acá y dejamos el espacio para preguntas y comentarios. Lenguaje, ideología y poder es más o menos lo que acabas de hablar. ¿Más en profundidad o...? Sí, es un poco más porque además ahí está al comienzo un ensayo de filosofía donde ahí hablamos del tema de la palabra y la conectamos con el tema religioso de la palabra con mayúsculas que es Cristo. O sea, es un mayor desarrollo. Y luego hay una recopilación de artículos, que son artículos que yo vengo publicando de 2007-2008 hasta el 2015, todos en la línea de la lucha contra el aborto, la ideología de género, la eutanasia, la manipulación del lenguaje, el progresismo. Entonces, es el tomo 1. Y después está el tomo 2, que van desde el 2016 al 2019, donde está todo el tema del debate contra el aborto en la época de Macri. Y acá incluye lo de la cuarentena, pero también debate del aborto en época de los últimos años, de Alberto y Cristina para acá. También aprovecho para decir, bueno, en el tomo 2 cité a un amigo y escritor de San Luis, por ahí lo conocen ustedes, Tomás González Pondal. Este muchacho debe tener 42, 43 años, es escritor hace varios años, es provida, es católico y tiene más de 10 libros publicados. Tiene libros sobre el Principito, libros sobre moving laboral, no sé si hay algún abogado o psicólogo, y tiene varios libros pro vida y también está presente en las redes sociales. Tomás González Pondal. Y en el tomo 3 que estoy preparando, espero poder incluir a un artículo de otro escritor, amigo mío, sanjuanino, también excelente, Eduardo Peralta. Eduardo Peralta, además es músico, y tiene, vos lo conocés, y tiene artículos publicados y hace poco publicó un trabajo sobre la guerra semántica, pero enfocado en el tema de la niñez, de cómo ahora, por ejemplo, con palabras como infancias trans y otras brujerías, cómo están intentando destruir también el concepto de infancia. Porque fíjense que para nosotros el concepto de infancia es intocable. Bueno, los adultos no podemos decir cualquier cosa, pero el niño es como lo sagrado. Bueno, justamente nada es sagrado. Eso es lo que ellos quieren. Y por eso quieren romper el concepto de infancia y volverlo un concepto político, relativo a las circunstancias. Ya lo están diciendo con toda la ley. Era lógico que iba a pasar eso. Sí, disculpa. No, que se habla ahora de las infancias. Claro. Sí. En plural. Claro, sí. Para romper la unidad. ¿Cuáles serán los tipos? No querés saber. No creo que quieras saber. No, igual no creo que tampoco te pierdas demasiado. Es simplemente decir, ¿se acuerdan? Me parece que son muy chicos por ahí. Yo que soy el viejo lobo de mar, les voy a decir.
Cuando uno era más chico, había un horario que se llama horario de protección al menor. Entonces, era como que muchas películas un poco, digamos, subidas de tono, las imágenes y todo, empezaban después de las 10 de la noche, pues 10:30, 11, y antes más o menos se mantenía algo relativamente normal. Ahora, en el proceso de degeneración, ¿por qué hay que cerrar ahí? Si a los chicos les están dando educación sexual, ¿cuál es la razón para tenerlos como algo intocable? No, señores, también hay que corromper a los niños. No, bueno, llegado por ahí. O sea, acá también estaba, a las 10 de la noche apareció el patrullito. O sea, en el fondo ellos han agarrado en tenaza los españoles, porque ellos apuntaron a los niños en primer lugar. O sea, ellos educaron a una generación para que fuera relativista, y ahora vienen a nosotros y nos dicen que están alejando a las infancias, cuando en realidad, digamos, ya fue lo primero que hicieron. Después apuntaron a la gente más razonable, digamos, pero primero le vaciaron de contenido en la cabeza, Sí. Sí. o de conceptos firmes, de la filosofía dura, digamos, y le introdujeron la filosofía líquida, blanda. Que a veces se introduce por pensamiento, por clases, y a veces por conductas. Por ejemplo, para el chico es fatal, por supuesto, que le enseñes el relativismo, pero también es fatal que lo vivas. ¿Cómo vivís el relativismo? De esta manera simple. Llegás a tu casa, tu papá, ¿cómo te fue? Y me sacó un 10. Ah, muy bien. Al otro día, ¿cómo te fue? Me sacó un 1. Ah, muy bien. No estás siendo relativista con Gianni Bátimo y el pensamiento débil, pero le estás comunicando con tu conducta relativismo. Entonces, no es solamente las ideas que nosotros decimos, sino también son nuestras conductas que tienen un impacto. O lo mismo, no hay que mentir, y vos ves que tu madre miente. O, no, el dinero no es lo más importante, pero vos ves que tu papá trabaja todo el día y solamente habla de plata. Entonces, tu papá no te está diciendo la frase, el dinero es lo más importante, pero está actuando como si. Y encima a veces los niños no tienen tampoco discernimiento. A veces para un niño un indicio es la prueba directa de otra cosa, y tal vez no lo sea. Tal vez en ese momento el padre habla solo de plata porque está desesperado, y es entendible. No es que es un materialista, pero el niño lo vive como eso. Entonces, ojo, que también nosotros influimos y educamos en los otros, no solo con nuestras palabras, sino también con nuestras conductas. Te quería preguntar si habías leído el libro de la restauración de la cultura cristiana de Signo. Sí, señor. Porque mucho lo que decían de los enfoques en la televisión y cómo nos muestran una realidad y que no es real, en definitiva. O sea, hasta él habla, hasta los mismos partidos de fútbol, que ponía el ejemplo, los documentales y que bueno, que no es real. Simplemente que dice que no hay que tener televisión y que ver la televisión por la ventana. Te quería preguntar si lo habías leído. Mira, me lo han recomendado mucho, yo no me acuerdo ahora si lo compré o no lo compré, o si me lo regalaron, pero está pendiente. Tengo excelentes referencias de ese libro, pero así que lo tengo pendiente. Pero así que habla mucho de estos conceptos. Claro, sí, o sea, mucho de lo que dijiste, bueno, está en varios capítulos Sí, en el anterior, la muerte de la cultura cristiana. Claro, Claro, ese es el tomo 2. Claro. Tenés toda la razón. Hay uno antes, se llama Muerte de la cultura cristiana, que te explica el problema, y en la restauración como hace referencia permanente ahí, a eso. O sea, ahí como decís, si los lees como, o sea, no juntos, te infunde esperanza, digamos, si no... Claro. Yo te iba a preguntar igual, Sí. voy a ser abogado del diablo. Parece bárbaro. Decís, no podemos quedar fuera del problema, no podemos dejar que nos enseñen esta forma de pensar y aceptar las dicotomías, digamos, de pelear las batatas que ellos nos proponen, Sí. sino que tenemos que pensar antes en paradigmas de los cuales las están proponiendo, Sí. pero al mismo tiempo, digamos, involucrarnos, de cierto modo. Involucrarse significa, por ejemplo, en el campo de la educación,
y ahora tu hijo en una institución en la cual es obligado a aprender de determinadas cosas de determinada manera, o caminar por la calle, ya tenés publicidad, entonces tenés ganas de intercambio, ¿verdad? Tenés ganas de pelear la batalla. Entonces, digamos, me resulta difícil responder a esa paradoja. Es muy complicado. Y A mí también. Y sobre vos tenés todo, suerte porque sos más viejo que nosotros. pero sobre todo a mí me resulta difícil después de que mis 2 hijos. Así que vos sos padre, todavía no. No. Bueno, ya te resulta más difícil que a mí. Es muy difícil esa paradoja. Va a depender mucho de tus fuerzas morales, intelectuales y espirituales, y también de las circunstancias que tengas. A veces hay que decidir en base a la oportunidad. Por decirte algo, suponete que vos estás recién casado y te sale un trabajo, vos vivís acá en Mendoza, ¿verdad? Te sale un trabajo en Córdoba, en un campo. Y es una oportunidad espectacular, vas a tener que aprovecharla. Ahora, si te sale un trabajo en Mendoza capital, quizás vas a tener que pelearla más acá en la capital. Pero hay muchas cosas que uno decide no en base a un criterio teórico preexistente, sino en base también a las oportunidades que vayan saliendo. Vos como profesor de historia, fíjate que te ofrecen un trabajo en la Universidad de Perú y no lo vas a tomar y quizás vas a tener que hacer la lucha allá. O vos como profesor de historia, te ofrecen un trabajo, no sé, en la Universidad de Ecuador. ¿No estás casada? Sí. A ver, quizás tengas que irte con tu familia, o no, lo decidirás con tu marido, pero lo que voy es, muchas cosas se ven por las circunstancias. Ahora, nosotros en una charla, viste que tenemos que hablar de lo general, luego en lo particular, cada uno ve, en su caso concreto, cómo se ajusta ese principio eterno, inmóvil, en una realidad que es permanentemente cambiante y traicionera, ¿no? Entonces vos tenés que ir viendo cuánta eternidad te admite una realidad mortal. Esa es una paradoja, y eso es el arte de la prudencia. Y Juan, puede ser también mucho, me parece que pasa cuando uno escucha una charla, se prende el fuego y pensás que podés arrasar con todo, o tenés que arrasar con todo, y muchas veces uno piensa que el único camino es la política. Bueno, toca hacer política y meterme, cuando también, o sea, como hablas de la prudencia, y también a uno muchas veces le toca desde ese lugar invisible, como es hasta el hogar, una madre de familia, criando a los hijos y dándole toda una educación católica, y como así otros van a tener una cara más visible, o también, creo yo, mucho de la lucha se da en estas pequeñas comunidades, sin tanta propaganda, y que sí, tal vez está educando, bueno, Delgado decía que está en un instituto de educación liberal, de las artes liberales, yo también estoy ahí, y ya, hoy en día, o sea, empezamos con 20 niños y tenemos 80, y decís, bueno, y como no se conoce, qué sé yo, pero bueno, son 80 niños que crecerán con una educación cristiana, y bueno, no va a salir en el debate televisado. Creo que entiendo dónde vas. Yo creo que la forma de solucionar esta paradoja es, tiene que haber una misma concepción para todos y una distinta vocación, según el caso. Y los que estén en la primera línea de fuego deben recibir la asistencia de los que están en la segunda, en la tercera línea. Porque es interesante un poco han tocado distintas teclas. Vos tocaste la tecla de la exposición pública, y vos tocaste la tecla de la introspección. Lo importante es que no sean incompatibles. Ahora, sí es cierto que esto pasa en todas las guerras. El que corre más riesgos debe estar asistido porque el que corre menos riesgos. ¿Cómo era la producción bélica? Ustedes van en los años 30, 40. Estados Unidos en épocas de paz producía 10% de armamento bélico y 90% de armamento de paz. O sea, de cosas, consumos para la paz. En época de guerra se invertía el porcentaje. Entonces, las empresas que generaban autos ahora generaban chips. Las empresas que generaban lápiz también ahora generaban balas. Es decir, se invertía el proceso porque toda la nación se orientaba bajo sus fines, y el fin en ese momento era combatir.
Yo creo que algo parecido tenemos que hacer nosotros. Es decir, el que tiene vocación para la exposición pública tiene que tenerla. Y el que tiene vocación más para la vida íntima privada debe alimentarla. Pero lo que no puede haber es un divorcio entre una y otra, y uno donde le diga, el que vive en la vida privada le diga, bueno, que te vaya bien y no te ayudo, o el otro juzgar al que vive en la vida privada, ¿no? Tiene que haber una complementación. ¿En función de qué? De los talentos. Conocemos nuestros talentos. La cuestión es que el mejor haga las cosas, y mande, o dirija o ejecute. Ustedes saben quiénes son los mejores dentro de su campo, que mejor sepa de historia, de filosofía, de teología o de diseño gráfico. Yo, por ejemplo, tengo amigos, voy a poner algunos ejemplos. Tengo un amigo que es fotógrafo, y es espectacular. Tengo otro que es diseñador gráfico. Yo no tengo, o sea, yo ni en 1000 años puedo diseñar lo que él diseña. Que diseñó esto, por ejemplo, esta tapa del libro. Miren la tapa, se llama Mariano, es un amigo mío, Mariano Gabriel Pérez. Mariano diseña de una manera espectacular. ¿Ustedes piensan que yo voy a tener, o se me ocurre rivalizar con Mariano? Pero para nada, al contrario. Pero cada uno tiene esos talentos. Pasaría. Entonces cada uno tiene los talentos que tiene, y lo importante es poner esos talentos al servicio de la causa. Habrá otro que, por ejemplo, no sé, vos te dedicás a contabilidad, por decir algo. Sí. No te puedo creer. Yo voy a contar ciencias económicas. Bueno, pero esto es Quería genial, hacer un comentario con eso, pero... Bueno, dale, dale. vos te dedicás a contabilidad, entonces, bueno, vos podrás poner el orden conceptual. Otro se dedica a administración de empresas, podrás poner también ese orden de la organización. Otra que estudia italiano y traduce, entonces alguien saca el artículo y dice, yo te lo traduzco en italiano y te lo mando a una página web que en italiano te lo pueden publicar. Otro que sabe medicina, por ejemplo, sería importante, si van a hacer un debate público o van a un colegio, hablar del tema de la vida y el aborto, que haya un médico que explique la parte científica dura, un abogado que explique la parte de las leyes, otra persona, sea una madre de familia, que dé testimonio, y otra persona que explique filosofía, articulándonos. O sea, hay que encontrar esa forma de trabajar juntos y de orquestar para que se produzca esa sinergia donde todos nuestros talentos se potencien los unos a los otros. Y no esa antinergia donde cada uno quiere hacer una cosa y entonces el otro es un estorbo y el otro es molesto y el otro es desagradable. Yo no digo que sea fácil, para nada, pero podemos hacer un camino a eso. ¿Qué ibas a decir? Voy a decir un comentario. Mencionaste al padre Mendiel. Sí. Consulta, ¿has leído el libro Conceptos Fundamentales de Economía? Partes. Partes. He leído mucho a bien. Pero han leído, digamos, el primer capítulo, creo que el concepto de Aristóteles, que tiene economía con la política, la relación más o menos. Conozco el tema, no, o sea, la economía es subordinada a la política. Bien, Conozco el perfecto. tema como tal, no recuerdo específicamente lo que dice en ese capítulo. Pues, No, bueno, pero esa es la importancia, digamos, que la economía tiene que servir a la política. Sí. ¿Qué es lo que dice Karl Marx? Dice que eso muy bien, en la teoría tiene que ser así, pero en la práctica se invierte. La política sirve a la economía, Lamentablemente. lamentablemente. Sí, Y mencionaste también el nuevo orden mundial. así es. No sé si todos están como un poco empalpados de ese conocimiento, pero si querés relacionar un poco lo que vimos en una charla de la guerra psicológica con la guerra de la economía o el poder de la economía, si se quiere, estaría muy bueno que compartas un poco Te eso. lo agradezco, me despide eso, pero me tirás un fardo Sí, importante. hablando 3 horas más o menos, Claro. pero es un tema que me gustaría... Claro, ya da para que... Es un temón, digamos. Es para un que tema se- importantísimo. Ajá. Existe una especie de negación en algunos ámbitos católicos a considerar la dimensión económica de los asuntos. Yo no estoy diciendo que la economía es todo, no soy un economicista, pero es cierto que a veces hay gente y hay países que son presionados económicamente y que no siempre los gobiernos tienen la dignidad o la altura de soportar esa presión. Entonces,
ya en la época de Pío XI, estamos hablando de años 30, Pío XI hablaba del imperialismo internacional del dinero. ¿Qué es eso? No es un imperio como un castillo que está ahí en Rusia, en la India, sino que es la acumulación de capital de varias personas que generalmente son banqueros, pero también pueden ser grandes empresarios, donde tienen tanto dinero que condicionan las decisiones políticas de los gobiernos. Imagínate que Coca-Cola diga hoy, ¿saben qué? Me voy de Argentina. Nos genera un problema enorme porque quizás hay 50.000 familias que dependen de Coca-Cola. Imagínense que Microsoft diga, yo no les vendo más ahora, no sé, a Ecuador, no les vendo más. Entonces quedan sin, en un mundo donde lo virtual está todo conectado, quedan sin respaldo. En su momento fue el petróleo, que fue absolutamente clave. Y habían empresas, había una alianza de 7 o 8 empresas de petróleo que eran monopólicas. Entonces con el petróleo funciona el mundo. Entonces yo soy el presidente y yo quiero que vos vos sos un país independiente y yo quiero que vos legalices el aborto. Señor, ¿usted legaliza el aborto o no le vende más petróleo? Y yo presiono a las otras empresas para que nadie te venda petróleo a vos. Entonces vos soportás ¿cuánto? 3, 4 meses, después tenés que salir a buscar petróleo. Tienes que disfrazarte de algo. Entonces, muchas veces, no es que por supuesto los políticos no son santos, pero a veces no es que sean tan malos de creer lo peor, sino que a veces el tipo dice, me está chantajeando el Fondo Monetario Internacional, o me está presionando la Standard Oil, o me está presionando el banco de acá, o el banco de allá, o la empresa esta. Entonces, a veces, y no es que me volví kirchnerista, para nada, pero a veces es verdad que existen poderes económicos que presionan sobre los poderes políticos. Esto no es un invento del kirchnerismo. Esto, de hecho, los nacionalistas y los católicos lo ven diciendo hace décadas. Ahora, la economía debe estar subordinada a la moral. Tenemos un problema grave porque tenemos una discusión en todo el mundo entre economistas liberales que lo que apuntan es a la rentabilidad como la única norma de la actividad económica. La rentabilidad, ya está. Y si parece que despedir a una señora embarazada o a un señor mayor, o que no me importa, y dinero, como diría Quevedo, esa poesía que todos deben conocer, poderoso caballero es don dinero. Y el otro fenómeno que está pasando es, hace ya décadas, hay un autor, Daniel Pasanetti, por ahí le suena, se dedica a economía. Él explicaba que cada vez más la economía es cada vez más virtual y menos real. ¿Qué es economía real? Economía real son los productos. Acá tenemos economía real, tenemos comida, tenemos este vaso de vidrio, tenemos una mesa de madera, tenemos libros, productos, cosas. Y también hay también es economía real los servicios que se dan. Por ejemplo, una clase de italiano es un servicio. ¿Sí? Un entrenamiento, un personal trainer, o vas a un lugar, es un servicio. Una sesión de psicología es un servicio, no es un producto. Bien, eso es la economía real. Y lo que Pasanetti decía también, y otros economistas, es que cada vez más hay más economía virtual de números que están en las cuentas bancarias que no tienen correspondencia con nada real. Y cada vez hay menos economía real. Cuando yo, por ejemplo, te traslado a vos, suponete que yo fuese tu jefe, te traslado 75.000 pesos de tu sueldo. Yo estoy poniendo un número en tu cuenta bancaria. No estoy poniendo 75 billetes de 1.000. Y vos por ahí de esos 75.000 no sacás el 100%. Sacás, por decir algo, 25. Esos 50 son virtuales. Con esos 50 por ahí pagás el alquiler, que haces una transferencia bancaria. A su vez el tipo de la transferencia bancaria paga los insumos, no sé, de la empresa también por transferencia bancaria. Entonces circula un montón de dinero que no es real, que no tiene una correspondencia real con algo tangible, sino que es
intangible. Bueno, cuando el desequilibrio entre la economía financiera o virtual es tan grande y la economía real es tan pequeña, se producen las crisis. ¿Qué pasa? Supónganse que la gente tiene miedo. Entonces la gente va al banco. Dame toda la plata. La primero le da los 75.000. Otro tiene miedo, dame 75.000. Y cuando la gente empieza a retirar y a jalar, se da cuenta que no había tanto dinero físico. Entonces hay momentos en que tienen que decir, yo no tenemos dinero para hacerlo. De ahí pasa lo que se llama la estampida o la corrida bancaria. Todo el mundo va a sacar dinero y no pueden sacar todos. ¿Qué pasa? Se ha creado dinero de la nada. Por eso es que esta creación de dinero de la nada, de la economía financiera, imita perversamente la creación divina. Es lo único que puede crear de la nada, Dios. No estoy diciendo que toda economía financiera es mala, pero tiene que haber algún grado de realidad detrás de la economía financiera. Bueno, hoy los países están, incluso los gobiernos que no son de nuestra simpatía, son presionados por el poder del dinero. Y a veces empresarios tienen más poder que los políticos. Relacionado a ese tema que hablabas al último del dinero, me gustaría colocarle la palabra especulación. Y está muy relacionado con lo que estamos viendo hoy en día, el tema de las criptomonedas. Está muy de moda y es muy peligroso porque lo que termina sacando es la soberanía de las naciones y termina haciendo que esa moneda, que el día de mañana puede ser una moneda mundial, por ejemplo en estos días, hace poquito se tomó como curso legal en Suiza, que Suiza es la capital financiera del mundo, que ya tomen las criptomonedas como moneda de curso legal, ya es como una alarma, digamos, por así decirlo, decir, bueno, esa moneda que va a ser mundial, ¿quién la va a controlar? Porque no va a existir un banco, el BCRA, no va a existir un gobierno argentino que digamos, vaya a controlar esa moneda. ¿Quién la va a controlar? ¿Me entendés? Entonces, es muy curioso ese tema y es muy oscuro, pero empieza también, por eso me gustaría relacionarlo con la charla, de decir, bueno, ¿cómo se llega a ese punto? Y es psicológico. O sea, la psicología permanentemente está ahí, porque realmente es una moda el tema de las criptomonedas, Sí. no es algo real, no existe una ganancia, es todo especulación. Sí. Bueno, eso... No prometo disentir, pero nunca lo contraré. O es el espacio para que Yo ustedes he diciendo. duplicado mis ahorros con criptomonedas. Sí, pero... La verdad que el problema de lo que vos planteabas antes es, de algún modo, la unificación del lenguaje, su empobrecimiento y su literalidad, digamos. Ya no se puede hablar en el sentido simbólico, no se puede ir más allá de lo que aparece. Entonces el mundo se vuelve bidimensional, por así decirlo. El valor de las criptomonedas, vos sos económica, lo determina la escasez. Y la escasez es lo mismo que determina el valor, por ejemplo, del oro, cuando reemplazó al trueque. En la emisión monetaria moderna no existe escasez. Vos puedes reimprimir la cantidad de billetes que se te dé la gana. Entonces, hay un organismo, junto con tus palabras, digamos, que controla eso, y justamente por eso se genera una crisis en donde la gente tiene que manipular cosas que no tiene. En cambio, cuando la gente tiene el valor real en su poder, cosa que es difícil de entender, yo entiendo porque es un código, digamos, no es un pedazo de metal, pero cuando la gente tiene el valor real en su poder, por ejemplo en una wallet física, tiene justamente el poder en sus manos. Ahora, me parece como desesperanza desconfiar de la capacidad de la gente para manejar su propio dinero. Me parece simplista decir, no, la gente no tiene la capacidad de manejar su dinero, mejor controlémoselo financieramente, digamos. ¿Por qué? Si le podés dar dar el instrumento para que lo valore y lo use como Bueno, libremente, eso se ¿no? puede aplicar a cualquier tipo de moneda, no hace falta. Y a cualquier bien. Sí, por supuesto, pero eso... Lo que pasa es que cuando vos tenés un billete, tenés un supuesto respaldo en una reserva, que no existe. Claro. No, sí, te entiendo el punto que vas, pero por ejemplo, esos códigos que vos decís que son matemáticos, ¿quién los hace? Porque se revenden. Claro. O sea, básicamente 2 o 3 proveedores que lo hacen. No es que alguien
son muy pocos los que hacen el código de las criptomonedas. No, o sea, de la blockchain. emisión depende de la criptomoneda, ¿no? Claro, Ya sí. nos estamos poniendo, nos podemos poner muy técnicos, pero No, es como si vos tuvieras... Yo quiero que sigan discutiendo porque justamente para eso están estos ateneos. Es como si vos tuvieras 10 bananas. Nadie puede producir más bananas, digamos. Las bananas crecen en la naturaleza. Los códigos son así. No es que los emite alguien en sí. Bueno, Por eso son indescifrables, digamos. claro, pero hay gente, digamos, que compra esos códigos, las máquinas, por así decirlo, los servidores, no sé técnicamente cuál es la palabra, Claro. pero, digamos, son poquitas compañías las que hacen esos códigos, no es que programan. ¿Entendés el punto? Sí, en realidad lo que vos decís es lo que pasa es que la emisión es descentralizada, Claro, pero el minado, que es el mantenimiento de las criptomonedas en la red, en general es centralizado, porque es caro, porque implica energía. Entonces no es que la criptomoneda en sí deje de valer si esos tipos no la respaldan. Lo que pasa es que deja de circular. no, yo no estoy hablando de un tema de cuánto vale, sino quién los maneja y quién lo controla, esos códigos. Y a eso voy. Esos códigos, una vez que vos los tenés o que los comprás, son tuyos. O sea, son potencialmente imposibles de descifrar. Necesitas una computadora cuántica que está proyectada para el 2300, digamos, para que descifre un código criptográfico. No podés descifrarlo. No es como el billete que vos lo podés falsificar. Pero vos Es imposible. dependés de alguien que lo verifica, ¿me entendés? Ese es el punto. No, porque vos el código ya te pertenece. Y pero se lo estaba comprando a alguien que lo produce, ¿me entendés? Como una especie de monopolio. Bueno, No. igual no importa, porque si no nos vamos a ir por el... O sea, no es que el que lo emitió conoce el código. Pero alguien lo hace, ¿me entendés? No es una persona. No es Bueno, una persona. Es como si fuera una fórmula que genera determinados